La sangre del niño Apache manchaba las manos temblorosas de Dolores mientras luchaba por salvarle la vida en su desolada cabaña. Al amanecer, 30 guerreros de rostros pintados rodearon su hogar en un silencio más aterrador que cualquier grito de guerra. Entre los parajes áridos del norte de Sonora, donde el viento acaricia la tierra con suspiros ancestrales y las montañas se alzan como testigos silenciosos del tiempo, Dolores Mendoza contemplaba el horizonte con ojos cansados. El sol comenzaba a descender tras las colinas, tiñendo el cielo de tonos cobrizos que reflejaban el color de su alma, cálida pero marchita. La pequeña casa de adobe que había construido con Ramón, su difunto esposo, permanecía en pie como único testigo de lo que alguna vez fue una vida llena de promesas y sueños compartidos. Las paredes, curtidas por el sol y las tormentas, guardaban los ecos de risas que ya no existían. Dolores apretó el chal contra su pecho. Tenía 35 años, pero las arrugas alrededor de sus ojos contaban historias de décadas de sufrimiento. Primero fue Ramón, arrebatado por una fiebre que ningún remedio pudo curar. Luego Miguelito, su único hijo, perdido en el mismo río que antes les había dado sustento. En apenas 2 inviernos, la muerte había vaciado su hogar y su corazón. Otro día más, murmuró mientras recogía la pequeña canasta con hierbas que había estado seleccionando. Sus dedos, ásperos por el trabajo, acariciaron las hojas de romero y mejorana. Al menos la tierra seguía siendo generosa, ofreciéndole lo que los hombres y Dios le habían negado, una razón para seguir respirando. La pequeña parcela que cultivaba le daba lo suficiente para sobrevivir. Vendía hierbas medicinales y algunos vegetales en San Miguel, el pueblo más cercano, ubicado a media jornada de camino. Los vecinos la respetaban, pero la distancia que mantenían no era solo física. La llamaban la viuda, como si su nombre hubiera sido enterrado junto a los que amaba. Un relincho suave interrumpió sus pensamientos. Canela, la yegua alazana que había sobrevivido a Ramón, agitaba la cabeza nerviosamente junto al pequeño establo. «¿Qué pasa, bonita?», preguntó Dolores, acercándose con pasos lentos. El animal golpeó el suelo con la pezuña y resopló, dirigiendo su mirada hacia el este, donde el sendero serpenteaba entre los matorrales y descendía hacia un pequeño arroyo casi seco por la estación. Fue entonces cuando lo escuchó, un gemido, tan débil que podría haber sido el viento colándose entre las rocas. Pero Dolores conocía demasiado bien el sonido del sufrimiento humano. Con el corazón latiendo con fuerza, dejó la canasta en el suelo y tomó el cuchillo que siempre llevaba en el cinturón. La prudencia era una lección que la frontera enseñaba sin piedad. Se movió con sigilo, siguiendo el sonido que se hacía más claro a cada paso. Al doblar un recodo del sendero, lo vio, un pequeño bulto oscuro entre las piedras. Al principio pensó que era un animal herido, pero al acercarse más, la forma se definió: un niño. No tendría más de 7 años, el cuerpo cubierto de polvo y sangre seca, el cabello negro enmarañado cayendo sobre un rostro que ardía de fiebre. Dolores se arrodilló junto a él, conteniendo la respiración. Por su vestimenta y rasgos, era Apache, los mismos que, según decían en el pueblo, habían atacado una caravana 3 días atrás. Los mismos que el ejército mexicano perseguía con ferocidad. Los mismos que eran considerados enemigos mortales de todo asentamiento. «¡Dios mío!», susurró, notando la herida en el costado del pequeño. Una bala había rozado sus costillas, dejando un surco profundo ahora infectado. El niño abrió los ojos brevemente, oscuros y brillantes por la fiebre. Sus labios agrietados se movieron sin sonido, antes de volver a sumergirse en la inconsciencia. Dolores miró a su alrededor.
No había señales de otros apaches, ni de soldados. Solo el viento, la tierra y un niño moribundo. Un niño que, bajo cualquier otra circunstancia, sería considerado hijo del enemigo. Pero en ese momento, mientras el sol proyectaba las últimas luces del día sobre aquella figura frágil, Dolores no vio a un apache, vio a un niño, y en sus ojos febriles, por un instante, creyó ver el reflejo de su Miguelito. Sin permitirse más dudas, lo levantó en brazos. Pesaba tan poco que sintió una punzada de dolor. Lo apretó contra su pecho y emprendió el regreso a la casa, sus pasos ahora rápidos y decididos. «Vas a vivir», le dijo al pequeño cuerpo inerte en sus brazos. «No te voy a dejar morir». Al entrar en la casa, Canela relinchó de nuevo, como si quisiera advertirle del peligro que acababa de acoger bajo su techo. Dolores la miró con determinación. «Es solo un niño», respondió como si el animal pudiera entender el peso de sus palabras y las consecuencias de su decisión. Dentro, la única habitación estaba limpia y ordenada. Una cama sencilla en un rincón, una mesa de madera con 2 sillas, una chimenea de piedra y varias hierbas colgando del techo, secándose. Dolores depositó al niño en su cama y encendió rápidamente una lámpara de aceite. A la luz amarillenta, la herida se veía peor. La infección había avanzado, tiñendo la piel de rojo y púrpura. Actuando con la eficiencia de quien conoce el valor del tiempo, Dolores puso agua a hervir, preparó compresas limpias y machacó una mezcla de hierbas que guardaba para las heridas graves. Mientras limpiaba la herida, el niño se agitó, murmurando palabras en su idioma. Dolores no entendía lo que decía, pero reconocía el tono: miedo, dolor, quizás llamaba a su madre. Le habló con dulzura, usando palabras que no importaban tanto como el tono con que las pronunciaba. «Tranquilo, pequeño, estás a salvo, nadie te hará daño aquí». La noche avanzó lenta mientras Dolores luchaba contra la fiebre del niño. Cada vez que parecía ceder, regresaba con más fuerza. En algún momento, el pequeño abrió los ojos y miró directamente a Dolores. Su mirada, aunque nublada por la enfermedad, mostraba una intensidad que la estremeció. «Agua», pidió en español con voz rasposa. Dolores parpadeó, sorprendida. Le acercó un cuenco a los labios y el niño bebió con desesperación. Luego volvió a caer en un sueño inquieto. Afuera, el viento se intensificó, golpeando contra las paredes de adobe como si quisiera entrar y llevarse lo que Dolores protegía. Ella permaneció sentada junto al niño, cambiando las compresas, aplicando la mezcla de hierbas sobre la herida, susurrando oraciones a santos que hacía tiempo creía la habían abandonado. En algún momento de la madrugada, exhausta, Dolores apoyó la cabeza en el borde de la cama. Sus dedos seguían entrelazados con los del niño, como si temiera que al soltarlo, la vida también lo abandonara. «No te vayas», murmuró antes de que el sueño la venciera. No te lleves también a este». Dolores despertó sobresaltada cuando los primeros rayos del sol se filtraron por la ventana. Tenía el cuerpo entumecido por haber dormido en una posición incómoda. Por un instante, la confusión nubló su mente, hasta que su mirada se posó sobre el pequeño cuerpo que yacía en su cama. Los eventos de la noche anterior regresaron como un torrente. El niño apache, la herida, la fiebre que parecía consumirlo. Con el corazón acelerado, Dolores posó su mano sobre la frente del pequeño. Seguía caliente, pero no ardía como la noche anterior. Su respiración, aunque débil, se había vuelto más regular. La mezcla de hierbas y sus cuidados habían logrado lo que parecía imposible: mantenerlo con vida hasta el amanecer. «Gracias, Virgencita», murmuró haciendo la señal de la cruz.
El niño se removió ligeramente y sus párpados temblaron antes de abrirse. Sus ojos oscuros, ahora más lúcidos, recorrieron la habitación con desconfianza hasta detenerse en Dolores. No había miedo en ellos, sino una cautela ancestral, como si incluso en su estado debilitado supiera que estaba en territorio ajeno. «Buenos días, pequeño», dijo Dolores con voz suave, intentando no asustarlo. «¿Tienes hambre?» El niño no respondió, pero su mirada se dirigió al cuenco de agua que Dolores tenía cerca. Ella lo entendió de inmediato y se lo acercó a los labios. Bebió con avidez, como si cada gota fuera un tesoro. Mientras lo ayudaba, Dolores estudió sus rasgos con más atención. Tenía la piel cobriza, el cabello negro y lacio, los pómulos altos característicos de su pueblo. Una cicatriz pequeña cruzaba su ceja izquierda, vestigio de alguna aventura infantil anterior. Sus manos, aunque pequeñas, mostraban callosidades propias de una vida nómada y dura. «¿Cómo te llamas?», preguntó, sabiendo que probablemente no obtendría respuesta. El niño la miró fijamente por un momento antes de murmurar algo en apache. Luego, como si recordara dónde estaba, añadió en un español rudimentario: «Yuma». Dolores sonrió, sorprendida por el pequeño avance. «Yuma», repitió, «yo soy Dolores». El niño no mostró reacción, pero tampoco apartó la mirada. Era un comienzo. Dolores se levantó para preparar un caldo ligero. Mientras trabajaba, su mente evaluaba la situación. Había salvado la vida de un niño apache, una acción que muchos en San Miguel considerarían una traición. Los apaches eran temidos en la región, con historias de ataques a ranchos y caravanas que se contaban junto al fuego, transformando a los indígenas en seres casi míticos de crueldad sin límites. Pero Dolores sabía que las historias rara vez contaban toda la verdad. Su propio padre, antes de morir, le había enseñado que los apaches luchaban por su tierra, por su supervivencia, contra un enemigo que avanzaba implacable sobre sus territorios ancestrales. Un ruido afuera la sacó de sus reflexiones. Canela relinchaba inquieta, golpeando el suelo con sus cascos. Dolores sintió que el corazón se le detenía por un instante. Con cautela, se acercó a la pequeña ventana y miró hacia el exterior. No vio nada fuera de lo normal, pero la inquietud persistía. Si el niño estaba allí, ¿dónde estaba su gente? Los apaches nunca abandonaban a los suyos, menos aún a un niño. «Deben estar buscándote», murmuró, volviéndose hacia Yuma. El pequeño se había incorporado ligeramente, apoyado contra la pared. Su mano presionaba la herida vendada y una mueca de dolor cruzaba su rostro. Sin embargo, había algo más en su expresión, alerta, como si también hubiera percibido el peligro invisible que rondaba afuera. Dolores se acercó y revisó el vendaje. La herida, aunque aún inflamada, había mejorado notablemente. Las hierbas estaban haciendo su trabajo. «Pronto estarás mejor», le aseguró, aplicando más ungüento sobre la herida limpia. Yuma la observaba con una mezcla de curiosidad y recelo. Sus ojos seguían cada uno de sus movimientos, como si intentara descifrar sus intenciones. «¿Por qué?», preguntó de repente, su voz apenas un susurro ronco. Dolores lo miró, sorprendida por la pregunta. «¿Por qué te ayudo?», clarificó. El niño asintió levemente. Ella guardó silencio por un momento, buscando palabras que pudieran cruzar el abismo entre sus mundos. «Porque eres un niño», respondió finalmente. «Acá ningún niño merece morir solo en el desierto». Su respuesta pareció satisfacer a Yuma, quien cerró los ojos, agotado por el breve intercambio. Mientras terminaba de cambiar el vendaje, Dolores escuchó otro relincho de Canela,
más urgente esta vez. Con el corazón acelerado, volvió a la ventana. El horizonte seguía vacío, pero algo había cambiado. El aire mismo parecía cargado de presencia. Sus ojos escudriñaron los matorrales, las rocas, cada sombra que pudiera ocultar una amenaza. Fue entonces cuando lo vio. Un destello metálico entre los cactus, a unos 200 metros de la casa. Luego otro, más cerca. No eran soldados. Los soldados no se movían así, con esa fluidez casi sobrenatural, fundidos con el paisaje. Eran apaches y venían por Yuma. El miedo inicial dio paso a una extraña calma. De alguna manera, Dolores había sabido desde el principio que este momento llegaría. Se volvió hacia el niño, que ahora dormía nuevamente, su respiración más tranquila. «Han venido por ti», murmuró, aunque sabía que no podía oírla. «Tu gente ha venido». Con movimientos deliberados, Dolores tomó su chal y se lo echó sobre los hombros. Luego, respirando profundamente para calmar el temblor de sus manos, caminó hacia la puerta. No tenía armas ni manera de defenderse si decidían atacar, pero algo le decía que no sería necesario. Antes de salir, miró una última vez al niño dormido en su cama. Por un instante, se permitió imaginar cómo habría sido tener a Miguelito de vuelta, verlo crecer, convertirse en hombre. El dolor, siempre presente, se entrelazó con una extraña paz. «Voy a hablar con tu gente», le dijo a Yuma, aunque sabía que sus palabras se perdían en el sueño del pequeño. «Espero que entiendan que solo quise ayudarte». Con esas palabras, Dolores abrió la puerta y salió al amanecer sonorense, donde los guerreros apaches la esperaban como sombras entre la luz creciente del día. El sol apenas despuntaba sobre las colinas cuando Dolores se detuvo en el pequeño porche de adobe. Su sombra se proyectaba larga y delgada sobre la tierra rojiza. El silencio era absoluto. Ni siquiera los pájaros se atrevían a cantar. Solo el viento susurraba entre los cactus, como si compartiera secretos con el desierto. Con las manos temblorosas pero visibles, lejos de cualquier arma, Dolores escudriñó el horizonte. Aunque no veía a nadie, sentía las miradas sobre ella, intensas como el calor del mediodía. «Sé que están ahí», dijo en voz alta, su español resonando en el aire quieto. «El niño está vivo. Lo encontré herido y lo curé. No quiero hacerle daño». El silencio continuó, pero algo había cambiado. La tensión en el aire se hizo palpable, como si sus palabras hubieran sido flechas disparadas hacia un blanco invisible. Entonces, como si la tierra misma los hubiera parido, aparecieron. No de golpe, sino gradualmente, materializándose desde detrás de rocas, emergiendo de la maleza, descendiendo de las colinas cercanas. Guerreros apaches, con el rostro pintado y plumas adornando su cabello negro. Algunos a caballo, otros a pie, todos armados con rifles, arcos y cuchillos que brillaban bajo la luz creciente del amanecer. Dolores contuvo la respiración, contó mentalmente 10, 15, 20. Hasta 30 guerreros la rodeaban ahora en un semicírculo amenazante. Sus rostros, impasibles y duros, revelaban nada y todo a la vez. Uno de ellos, alto y corpulento, con una cicatriz que le atravesaba el pómulo izquierdo, dio un paso al frente. Llevaba un tocado de plumas negras y un collar de garras de oso alrededor del cuello. Sus ojos, negros como la obsidiana, se clavaron en los de Dolores. «El niño», dijo en un español entrecortado pero comprensible. «¿Dónde está?» Dolores no apartó la mirada. Si iba a morir ese día, lo haría con dignidad. «Dentro», respondió con voz firme. «Está herido, pero vivirá. Lo encontré junto al arroyo,
con una bala en el costado y fiebre alta. El hombre la estudió detenidamente, como si intentara ver a través de ella, descubrir alguna mentira oculta en sus palabras. ¿Por qué lo ayudaste? ¿Eres Yori?, preguntó, usando la palabra apache para los no indígenas. No era una acusación, sino una pregunta genuina, teñida de desconfianza. Dolores bajó la mirada por un instante, recordando a Miguelito. «Porque es un niño», respondió simplemente, «y ningún niño debería morir solo». El guerrero mantuvo su expresión impenetrable, pero algo cambió en sus ojos. Un destello de comprensión, respeto. Fue tan fugaz que Dolores no podría asegurarlo. «Yo soy Caballo Negro», dijo finalmente, «jefe de esta banda. El niño es mi sobrino». Dolores asintió lentamente. «Yo soy Dolores Mendoza». Un movimiento a su izquierda captó su atención. Una mujer apache había emergido de entre los guerreros. Era más joven que Dolores, con el rostro marcado por la misma dureza que caracterizaba a todos ellos, pero sus ojos reflejaban una angustia que trascendía cualquier barrera cultural. «Mi hijo», dijo la mujer en apache, palabras que Dolores no entendió, pero cuyo significado intuyó por la desesperación en su voz. Caballo Negro tradujo: «Pluma Azul quiere ver a su hijo». Dolores se apartó de la puerta y con un gesto invitó a la mujer a entrar. «Por favor», dijo, aunque sabía que probablemente no comprendería sus palabras. «Está adentro». Pluma Azul avanzó con cautela, como un animal herido que teme una trampa. Sus pasos eran silenciosos, sus movimientos fluidos a pesar del miedo evidente. Caballo Negro la siguió, y detrás de él 2 guerreros más, con las manos sobre sus armas, listos para cualquier traición. Dolores entró tras ellos, su corazón latiendo con fuerza. La pequeña casa de adobe nunca le había parecido tan estrecha como en ese momento, con 4 apaches dentro, sus presencias llenando cada rincón con una energía tensa y primitiva. Yuma seguía durmiendo, su pequeño cuerpo apenas visible bajo las mantas desgastadas. Al verlo, Pluma Azul emitió un sonido, mitad sollozo, mitad exclamación de alivio. Se precipitó hacia la cama, cayendo de rodillas junto a su hijo. Sus manos, ásperas por la vida dura pero infinitamente delicadas en ese momento, acariciaron el rostro de Yuma. El niño abrió los ojos lentamente y al reconocer a su madre, sus labios se curvaron en una sonrisa débil pero real. «Madre», dijo en apache, una palabra que Dolores pudo reconocer por el tono. Pluma Azul comenzó a hablar rápidamente en su idioma, sus palabras fluyendo como un río de emociones contenidas. Mientras sus dedos examinaban el vendaje que Dolores había aplicado, tocaban la frente del niño, comprobaban su respiración. Caballo Negro observaba en silencio, su mirada alternando entre el niño y Dolores. Los otros 2 guerreros permanecían alerta, sus ojos recorriendo cada rincón de la modesta vivienda. «Le diste medicina», dijo finalmente Caballo Negro, señalando el vendaje y las hierbas que Dolores había dejado cerca de la cama. «Sí», respondió ella, «hierbas para bajar la fiebre y limpiar la herida. Mi padre me enseñó, era curandero». Pluma Azul levantó la mirada hacia Dolores. Sus ojos, antes llenos de miedo, ahora rebosaban gratitud. Dijo algo en apache, su voz quebrada por la emoción. «Ella dice que le devolviste su corazón», tradujo Caballo Negro. «A que los espíritus te guiaron para salvar a su hijo». Dolores se encontró incapaz de responder, un nudo formándose en su garganta. En los ojos de aquella madre, tan diferentes a los suyos y al mismo tiempo tan idénticos, vio el mismo amor que ella había sentido por Miguelito, el mismo que había creído perdido para siempre. «Debemos llevarlo», dijo Caballo Negro, rompiendo el momento.
Nuestro pueblo está cerca. Tenemos chamanes, medicinas. Dolores asintió, sintiendo una punzada inesperada de pérdida. En apenas unas horas, aquel niño había llenado un vacío en su vida que llevaba años abierto, pero sabía que no le pertenecía. Su lugar estaba con su gente, con su madre. Está lo suficientemente fuerte para viajar, confirmó. Pero deben cambiar el vendaje cada día y darle esta infusión. Señaló un pequeño saquito de hierbas que había preparado. Para la fiebre, si regresa. Caballo Negro tradujo sus palabras para Pluma Azul, quien tomó el saquito con reverencia, como si fuera un tesoro invaluable. Luego, para sorpresa de Dolores, la mujer apache se quitó un collar que llevaba al cuello, un amuleto de piedra azul atado a una tira de cuero, y se lo ofreció. Protección, dijo en español, una de las pocas palabras que conocía. Para ti. Dolores tomó el amuleto con manos temblorosas. La piedra azul, pulida por el tiempo y el uso, brillaba con una luz interior que parecía contener todo el cielo sonorense. Lo apretó contra su pecho, incapaz de encontrar palabras para expresar lo que sentía. Gracias, dijo finalmente, la voz entrecortada. Pluma Azul asintió. Una comunicación silenciosa fluyendo entre las dos mujeres, más elocuente que cualquier palabra. Con cuidado maternal, envolvió a Yuma en la manta que Dolores había usado para cubrirlo. El niño, despierto pero débil, miró a Dolores por encima del hombro de su madre. Sus ojos oscuros, aún brillantes por la fiebre residual, contenían una sabiduría que trascendía su corta edad. Gracias, dijo en español, repitiendo la palabra que había escuchado. Un eco pequeño, frágil, que resonó en las paredes de adobe con una fuerza inesperada. Caballo Negro observó el intercambio en silencio. Su rostro seguía siendo una máscara impenetrable, pero sus ojos habían perdido parte de su dureza inicial. Con un gesto casi imperceptible, indicó a sus hombres que era hora de partir. Los soldados vendrán pronto, dijo a Dolores, su voz grave cargada de una advertencia que iba más allá de las palabras. Buscan sangre apache, no deben encontrarte aquí. Dolores comprendió el significado oculto. Si los soldados descubrían que había ayudado a un apache, especialmente después de los recientes ataques, las consecuencias serían severas. La frontera tenía sus propias leyes y la misericordia hacia el enemigo rara vez era perdonada. Me iré por unos días, respondió tomando rápidamente una decisión. A San Miguel. Tengo que vender hierbas de todos modos. Caballo Negro asintió, satisfecho con su respuesta. Luego, para sorpresa de Dolores, extendió su mano en un gesto que no era apache, sino claramente aprendido de los blancos. Un puente entre mundos. Dolores estrechó su mano, sintiendo la fuerza contenida en aquellos dedos curtidos por la vida nómada. Era un pacto silencioso, sellado sin palabras, pero tan vinculante como cualquier juramento escrito. Dolores Mendoza, dijo el jefe apache, pronunciando su nombre con un respeto que hizo que algo se estremeciera dentro de ella. Mi pueblo no olvidará. Con esas palabras, los apaches se retiraron, llevándose a Yuma. Pluma Azul fue la última en salir, lanzando una mirada final hacia Dolores que contenía 1000 promesas no pronunciadas. Desde el porche, Dolores los vio partir, desapareciendo entre los matorrales y rocas con la misma fluidez sobrenatural con la que habían aparecido. En minutos, no había rastro de ellos, como si todo hubiera sido un sueño febril, producto de su soledad. Pero el amuleto en su mano era real, su peso sólido, un recordatorio tangible de lo ocurrido. La casa, de repente, parecía más vacía que nunca.
El silencio, antes compañero constante, ahora pesaba como una losa. La ausencia de Yuma era un vacío palpable, a pesar de que apenas había pasado una noche bajo su techo. Dolores se movió mecánicamente, limpiando los restos de sangre de las sábanas, guardando las hierbas que había usado para tratar al niño, eliminando cualquier evidencia de su presencia. Con cada gesto, la realidad de lo que había hecho comenzaba a asentarse en su mente. Había salvado a un niño apache. Había hablado con Caballo Negro, un jefe temido en toda la región. Había tocado un mundo que, para la mayoría de los habitantes de San Miguel, era tan ajeno e incomprensible como las estrellas, y algo dentro de ella había cambiado para siempre. Mientras empacaba lo necesario para su viaje a San Miguel, Dolores pensó en las historias que su padre le había contado sobre los apaches. No los relatos de terror que circulaban en las cantinas, sino historias más antiguas de un tiempo en que ambos pueblos habían comerciado y convivido. Historias de respeto mutuo antes de que la sangre y la desconfianza lo inundaran todo. Quizás aún queda algo de ese tiempo, murmuró para sí misma, acariciando el amuleto que ahora colgaba de su cuello, oculto bajo el chal. El viaje a San Miguel normalmente le tomaba mediodía, pero Dolores decidió partir inmediatamente, aprovechando las horas de luz que quedaban. Mientras ensillaba a Canela, su mente repasaba lo que diría en el pueblo. Tendría que inventar una explicación para su llegada inesperada, para los rastros de sangre que, a pesar de sus esfuerzos, seguramente quedaban en su ropa. Mentiras piadosas, se justificó, recordando las palabras del viejo párroco que ocasionalmente visitaba San Miguel. A veces, engañar es necesario para proteger una verdad mayor. Con las alforjas cargadas de hierbas medicinales y algunas provisiones, Dolores montó a Canela y echó una última mirada a su hogar. La pequeña casa de adobe, con sus paredes desgastadas y su techo parcheado, se recortaba contra el cielo cada vez más azul. Parecía tan frágil y, sin embargo, había sido testigo de un momento de conexión que trascendía todas las barreras. Volveré, prometió en voz baja, aunque no estaba segura de a quién le hablaba. ¿A la casa? ¿A los fantasmas de Ramón y Miguelito? ¿O quizás a esa nueva presencia que, de alguna manera, sentía que velaba por ella ahora? El camino a San Miguel serpenteaba entre colinas bajas y planicies áridas, ocasionalmente bordeado por grupos de mezquites y nopales. Dolores cabalgaba a buen ritmo, consciente de que debía llegar antes del anochecer. La frontera no era lugar seguro para una mujer sola, especialmente con la reciente actividad apache y la respuesta militarizada que seguramente seguiría. A media tarde, cuando el sol comenzaba su descenso hacia el horizonte, Dolores distinguió a lo lejos una nube de polvo que se acercaba desde el sur. Entrecerró los ojos, intentando identificar su origen. Su corazón se aceleró cuando reconoció el inconfundible brillo de uniformes y rifles. Soldados. Con un movimiento rápido, guió a Canela fuera del camino, ocultándose tras una formación rocosa. Desde allí, observó pasar a la patrulla, 12 hombres a caballo, liderados por un oficial cuyo rostro severo y postura rígida delataban años de servicio fronterizo. Sus miradas estaban fijas en el horizonte, en dirección a la casa de Dolores, y, más allá, hacia las montañas donde se ocultaban los apaches. Buscando sangre, murmuró, recordando las palabras de Caballo Negro. Cuando los soldados se perdieron de vista, Dolores reanudó su viaje, ahora con mayor urgencia. Si esos hombres encontraban el más mínimo rastro de los apaches en su propiedad, estaría en grave peligro. El sol comenzaba a ponerse cuando las primeras casas de San Miguel aparecieron en el horizonte. El pueblo no era más que una docena de edificaciones dispuestas a lo largo de una calle principal.
con una pequeña iglesia de adobe en un extremo y una cantina en el otro. A diferencia de los grandes asentamientos más al sur, San Miguel era apenas un punto de encuentro para rancheros, comerciantes y viajeros ocasionales. Al entrar en el pueblo, Dolores notó de inmediato la tensión en el ambiente. Había más caballos atados frente a la cantina de lo habitual, y un pequeño grupo de hombres conversaba acaloradamente frente a la tienda del viejo Jiménez. Desmontó frente a la casa de Marta Gutiérrez, la única persona en San Miguel a quien Dolores podía considerar una amiga. Marta, una viuda como ella pero 20 años mayor, le había ofrecido su techo en más de una ocasión. Antes de que pudiera llamar a la puerta, ésta se abrió, revelando el rostro arrugado y bondadoso de Marta. Sus ojos se abrieron con sorpresa y algo más, alivio, al ver a Dolores. «¡Dios mío, niña!», exclamó, abrazándola con fuerza inesperada. «Pensamos que estabas muerta». «¿Muerta? ¿De qué hablas, Marta?», preguntó Dolores confundida mientras la anciana la arrastraba al interior de la casa. El hogar de Marta era pequeño pero acogedor, con muebles desgastados pero bien cuidados y ollas de barro que colgaban de las vigas del techo. Un fuego bajo ardía en el fogón, sobre el que borboteaba un guiso que llenaba la estancia con su aroma reconfortante. «Siéntate, niña», ordenó Marta, cerrando la puerta y las contraventanas con premura. Han sido días terribles. Ayer llegó Tomás, el hijo de Ernesto, diciendo que vio humo negro saliendo de tu propiedad. Luego, esta mañana, unos vaqueros que pasaban cerca juraron haber visto a más de 20 apaches rodeando tu casa. Dolores sintió que le faltaba el aire. La noticia se había tergiversado completamente. El capitán Vargas organizó un grupo para ir a investigar. Continuó Marta, sirviendo 2 tazas de café espeso y oscuro. Pero los soldados les ordenaron esperar. Dijeron que se encargarían ellos. «Marta, estoy bien», dijo Dolores, tomando las manos arrugadas de su amiga. «No hubo ningún ataque. Mi casa está intacta». La anciana la miró con una mezcla de alivio y desconfianza. «Entonces, ¿qué hacían esos indios en tu propiedad? Todo el mundo sabe que han estado atacando ranchos al este». Dolores dudó. Confiaba en Marta, pero revelar la verdad podría ponerlas a ambas en peligro. Optó por una versión simplificada, cercana a la realidad, pero sin comprometerse. «Pasaron cerca», admitió. «Los vi a lo lejos, pero no se acercaron a la casa. Decidí venir al pueblo porque me estaban acabando las provisiones». Marta la estudió con ojos entrecerrados. Su mirada penetrante tras décadas de observar las pequeñas mentiras cotidianas de la vida fronteriza. Pero no presionó más. «Sea como sea, doy gracias al cielo de que estés viva», dijo, haciendo la señal de la cruz. «Con todos estos ataques, cada día rezamos por quienes viven aislados». «¿Qué ataques, Marta? ¿Qué ha pasado exactamente?». La anciana suspiró, dejándose caer en una silla. «Hace 3 días, un grupo de apaches emboscó una caravana que venía de Hermosillo. Mataron a 4 hombres e hirieron a varios más. Luego, anteayer, atacaron el rancho de los Sánchez. La familia logró escapar, pero perdieron todo». Dolores guardó silencio, procesando la información. ¿Serían los mismos apaches que había conocido? ¿La banda de Caballo Negro? Algo no cuadraba. El jefe apache parecía más interesado en proteger a su gente que en provocar ataques. «El ejército ha enviado refuerzos», continuó Marta. «Llegaron ayer. El capitán Vargas dice que van a solucionar el problema apache de una vez por todas». Su tono revelaba escepticismo, como si no lleváramos décadas escuchando lo mismo. Un escalofrío recorrió la espalda de Dolores. La expresión
Solucionar el problema apache solo podía significar una cosa: masacre. Los soldados no distinguirían entre guerreros y niños como Yuma. ¿Han llegado más soldados hoy?, preguntó, recordando a la patrulla que había visto en el camino. Un grupo pequeño salió esta mañana hacia el norte. Dicen que tienen informes de un campamento apache en las montañas. Las montañas, exactamente hacia donde se habían dirigido Caballo Negro y su gente. El pánico creció dentro de Dolores. ¿Habría llevado inadvertidamente a los soldados hacia ellos? ¿Estaba Yuma en peligro de nuevo? Dolores, ¿estás bien? «Estás pálida», observó Marta, preocupada. «Sí, solo. Cansada del viaje», mintió, intentando calmar su respiración agitada. Esa noche, mientras Marta dormía, Dolores permaneció sentada junto a la ventana, contemplando las estrellas. Su mano se posaba inconscientemente sobre el amuleto de piedra azul que llevaba oculto bajo la ropa. ¿Cómo había cambiado tanto su vida en apenas 24 horas? Las calles de San Miguel estaban desiertas a esa hora, iluminadas tenuemente por algunas lámparas y la luz plateada de la luna. Desde su posición, Dolores podía ver la cantina, donde aún brillaban las luces y se escuchaban voces masculinas amortiguadas por la distancia. Un movimiento captó su atención. Una figura se deslizaba entre las sombras, moviéndose con la fluidez característica que había aprendido a reconocer. No era un habitante del pueblo. Era un apache. El corazón le dio un vuelco. La estaban vigilando. ¿Caballo Negro había enviado a alguien para asegurarse de que no los traicionara? La figura desapareció tan rápidamente como había aparecido, dejando a Dolores con la duda de si realmente había visto algo o solo era producto de su imaginación sobreexcitada. «Dios mío, ¿en qué me he metido?», susurró, apretando el amuleto entre sus dedos. La mañana siguiente trajo nuevas tensiones a San Miguel. Dolores se despertó con el sonido de cascos y voces agitadas. Desde la ventana, vio a un grupo de jinetes detenerse frente a la cantina, donde ya se reunían varios hombres. Entre ellos, distinguió el uniforme del capitán Vargas, un hombre de mediana edad con bigote espeso y reputación de implacable. «Marta, ¿qué sucede?», preguntó cuando la anciana entró en la habitación, su rostro arrugado, contraído por la preocupación. «Encontraron un campamento apache abandonado en las montañas», respondió, «y rastros que llevan hacia el sur. El capitán está organizando una partida de búsqueda». Dolores sintió alivio y preocupación a la vez. Caballo Negro y su gente habían escapado, pero la persecución continuaría. Y en algún lugar entre aquellos fugitivos estaba Yuma, todavía débil por su herida. «Vienen hacia acá», anunció Marta, mirando por la ventana. «El capitán Vargas y don Santiago». Dolores se tensó. Don Santiago Fuentes era el hacendado más poderoso de la región y conocido por su odio hacia los apaches, quienes, años atrás, habían matado a su hermano. «Quieren hablar con todos los que viven en las afueras», explicó Marta. «Están buscando información». Un golpe firme en la puerta confirmó sus palabras. Marta abrió la puerta con el recelo propio de quien ha vivido lo suficiente para desconfiar de la autoridad. En el umbral se encontraban el capitán Vargas, con su uniforme impecable y su postura rígida, y don Santiago Fuentes, un hombre corpulento de unos 50 años, cuyo rostro curtido por el sol y las cicatrices de viruela reflejaba la dureza de su carácter. «Buenos días, señora Gutiérrez», saludó el capitán, quitándose el sombrero con fingida cortesía. Sus ojos, sin embargo, escudriñaban el interior de la casa. «Nos han informado que doña Dolores Mendoza está aquí». «Así es», respondió Marta, apartándose para permitirles entrar. «Llegó anoche». Dolores se levantó, alisando instintivamente su falda arrugada.
El amuleto apache pesaba contra su pecho, oculto pero presente, como un recordatorio constante de su secreto. Capitán Vargas, don Santiago, saludó, manteniendo la voz firme, a pesar del temblor que sentía en las rodillas. Don Santiago la miró con una mezcla de alivio y suspicacia. Doña Dolores, es un milagro verla con vida. Cuando nos informaron sobre los apaches cerca de su propiedad, temimos lo peor. Los rumores han exagerado la situación, respondió ella, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Vi algunos indios a lo lejos, pero no se acercaron a la casa. El capitán Vargas la observaba con ojos entrecerrados, como un halcón estudiando a su presa. ¿Cuántos eran? ¿Y en qué dirección iban? Dolores sostuvo su mirada. No puedo decir con certeza cuántos eran. Estaban demasiado lejos. Se movían hacia el este. Una mentira directa. Los apaches se habían dirigido al norte, hacia las montañas, pero enviar a los soldados en dirección contraria podría darles tiempo para escapar. El este, repitió el capitán, su tono dejando claro que no la creía. Nuestros exploradores encontraron rastros que conducían al norte y luego al sur. Quizás eran grupos diferentes, sugirió Dolores, manteniendo la compostura. Yo solo puedo hablar de lo que vi. Don Santiago golpeó su bastón contra el suelo, impaciente. Capitán, esta mujer vive sola en medio de la nada. ¿Cómo podemos esperar que distinga entre este y norte cuando probablemente estaba muerta de miedo? Dolores apretó los labios, tragándose la respuesta indignada que amenazaba con escapar. En su lugar, adoptó una expresión sumisa que sabía que satisfaría las expectativas de los hombres. Es verdad, don Santiago, estaba asustada. Quizás me confundí con las direcciones. El hacendado asintió, satisfecho con su aparente docilidad. El capitán Vargas, sin embargo, no parecía convencido. Doña Dolores, dijo, su voz ahora más suave pero igualmente penetrante, entiendo su temor, pero debe comprender que estos salvajes han matado a buenos cristianos. Cualquier información que pueda proporcionarnos podría salvar vidas inocentes. La palabra salvajes resonó en su mente. Recordó los ojos de Yuma, la dignidad de Pluma Azul, el honor en el rostro de Caballo Negro. No eran salvajes, eran personas luchando por sobrevivir en un mundo que los rechazaba. Capitán, respondió, midiendo cada palabra, le aseguro que si tuviera información útil, se la daría. Pero apenas los vi a la distancia. Estaban lejos y no se acercaron a mi propiedad. Un destello de irritación cruzó el rostro del capitán, rápidamente enmascarado por su profesionalismo militar. Muy bien, concedió. Pero si recuerda algo más, por pequeño que sea, debe informarme inmediatamente. Es su deber como ciudadana mexicana. Por supuesto, capitán. Don Santiago, menos sutil en su frustración, se volvió hacia Marta. ¿Y usted, señora Gutiérrez? ¿Ha notado algo inusual en los últimos días? ¿Movimientos sospechosos, personas desconocidas? Marta cruzó los brazos sobre su pecho huesudo. A mi edad, don Santiago, todo me parece sospechoso. Pero no he visto nada fuera de lo común, excepto a ustedes dos interrumpiendo mi desayuno. El hacendado frunció el ceño ante su impertinencia, pero el capitán Vargas intervino antes de que pudiera responder. Gracias por su tiempo, señoras. Continuaremos nuestras indagaciones. Doña Dolores, le recomiendo que permanezca en el pueblo por ahora. No es seguro regresar a su propiedad hasta que hayamos resuelto la situación. Con estas palabras, ambos hombres se retiraron. Dolores esperó hasta que el sonido de sus pasos se desvaneció antes de dejarse caer en una silla, exhausta por la tensión. «No les dijiste toda la verdad»,
afirmó Marta, cerrando la puerta y volviéndose hacia ella. No era una acusación, sino una constatación. Dolores miró a su amiga, evaluando cuánto podía confiarle. Marta había perdido a su esposo y 2 hijos en las guerras contra los apaches años atrás. Tenía motivos para odiarlos, pero también era una mujer sabia, que entendía los matices de la vida fronteriza mejor que la mayoría. No, admitió finalmente, no les dije toda la verdad. Marta asintió lentamente. No te preguntaré por qué. Cada quien guarda sus secretos por razones que solo el corazón comprende. Dolores sintió un nudo en la garganta. Gracias, Marta. La anciana se acercó a la ventana, observando a los soldados y civiles que se reunían en la plaza del pueblo. Pero debes tener cuidado, niña. El capitán Vargas no es un hombre que olvide fácilmente, y don Santiago ha jurado venganza contra los apaches desde que mataron a su hermano. Lo sé, suspiró Dolores. ¿Qué crees que harán ahora? Enviarán patrullas en todas direcciones, interrogarán a cada alma que viva a 10 leguas a la redonda, y cuando encuentren a esos apaches... Marta dejó la frase inconclusa, pero el significado quedó claro. Dolores se estremeció. La masacre que se avecinaba pesaba sobre su conciencia. Había mentido para ganar tiempo, pero sería suficiente. ¿Lograrían Caballo Negro y su gente escapar? Necesito aire fresco, dijo, levantándose. Iré al mercado. Marta asintió sin creer del todo su excusa, pero respetando su necesidad de espacio. Ten cuidado, niña. Los ojos del pueblo están sobre ti ahora. El mercado de San Miguel era modesto. Una docena de puestos donde los rancheros locales y comerciantes vendían sus productos. En días normales era un lugar de encuentro social, lleno de risas y regateos. Hoy, sin embargo, el ambiente estaba cargado de tensión. Las conversaciones se mantenían en susurros, y más de una mirada recelosa siguió a Dolores mientras caminaba entre los puestos. Se detuvo frente al puesto de doña Consuelo, una anciana que vendía hierbas medicinales y amuletos religiosos. Sus manos nudosas ordenaban ramilletes de hierbabuena y romero, mientras sus ojos, aún agudos a pesar de la edad, observaban a los compradores potenciales. «Doña Dolores», saludó la anciana, su voz rasposa pero amable. «Dicen que los apaches la dejaron en paz. Debe tener un ángel guardián poderoso. O quizás solo tuve suerte», respondió Dolores, fingiendo examinar unos manojos de árnica. «La suerte no existe, hija, solo la voluntad de Dios y los espíritus que nos rodean». La anciana bajó la voz, inclinándose sobre su mercancía. «Tenga cuidado, no todos los peligros vienen de los indios. Y veces los verdaderos enemigos llevan uniforme o se esconden tras apellidos respetables». Dolores la miró, sorprendida por la advertencia apenas velada. ¿Acaso la vieja Consuelo sabía algo? Antes de poder responder, un grito rasgó el aire, seguido por el sonido inconfundible de cascos de caballos. «¡Vienen los soldados! ¡Han capturado a un apache!». Todo el mercado se agitó. Los vendedores abandonaron sus puestos y los compradores se apresuraron hacia la calle principal. Dolores sintió que el corazón se le detenía. Con pasos temblorosos, siguió a la multitud. La calle principal de San Miguel bullía de actividad. Hombres, mujeres y niños se agolpaban a ambos lados, algunos con expresiones de miedo, otros con morbosa curiosidad. Dolores se abrió paso entre la multitud, el corazón martilleándole en el pecho. Desde el norte llegaba una pequeña patrulla de soldados. En el centro, atado y montado a pelo sobre un caballo, cabalgaba un hombre apache. Tenía el torso desnudo, cubierto de sangre seca y moretones recientes. Su rostro, aunque magullado, mantenía una dignidad feroz.
que ni siquiera la humillación pública podía quebrar. Dolores contuvo la respiración. No era Caballo Negro, gracias a Dios. Pero lo reconoció como uno de los guerreros que habían estado en su casa, uno de los que había ayudado a llevarse a Yuma. Su nombre no lo sabía, pero recordaba sus ojos, esos mismos ojos que ahora recorrían desafiantes las caras de los pobladores. El capitán Vargas cabalgaba al frente, su expresión triunfal apenas disimulada por una máscara de profesionalismo militar. A su lado, don Santiago parecía un depredador satisfecho tras una exitosa cacería. «Ciudadanos de San Miguel», anunció el capitán con voz potente, «hemos capturado a uno de los asesinos que han aterrorizado nuestra región. Este salvaje formaba parte de la banda que atacó la caravana de Hermosillo y el rancho de los Sánchez». Un murmullo recorrió la multitud. Dolores sentía náuseas. ¿Sería cierto? ¿Habrían sido Caballo Negro y su gente los responsables de aquellos ataques? Quería creer que no, pero la duda se instaló en su mente como una astilla dolorosa. «Lo interrogaremos», continuó Vargas, «y nos conducirá hasta el resto de su banda. La justicia caerá sobre ellos». Una ovación se elevó de la multitud. Dolores permaneció en silencio, observando al prisionero. En un momento, la mirada del apache recorrió las caras de los curiosos y se detuvo en ella. Un destello de reconocimiento cruzó sus ojos, tan breve que nadie más podría haberlo notado. El amuleto bajo su ropa pareció calentarse contra su piel. Dolores desvió la mirada, temiendo que alguien pudiera percibir esa conexión invisible. Los soldados condujeron al prisionero hacia el edificio que servía tanto de oficina del alguacil como de pequeña cárcel. Era una construcción de adobe más sólida que el resto, con una puerta de madera reforzada con hierro y ventanas minúsculas protegidas por barrotes. La multitud comenzó a dispersarse, aunque algunos hombres se quedaron frente a la cárcel, como si temieran que el apache pudiera evaporarse entre los muros de adobe. Dolores retrocedió, intentando fundirse con los demás pobladores. Necesitaba pensar. Si el prisionero hablaba, si de alguna manera revelaba que la había visto antes, que ella había ayudado a un apache herido. «No te quedes aquí», susurró una voz a su lado. Era doña Consuelo, la vieja herbolaria. «Los buitres están buscando carroña, y tu cara muestra demasiado». Dolores asintió, agradecida por la advertencia. Con pasos medidos para no llamar la atención, regresó a casa de Marta. La anciana estaba sentada junto a la ventana, sus manos ocupadas en remendar una camisa vieja, pero sus ojos fijos en la calle. «Lo han traído al pueblo», dijo sin apartar la mirada de la ventana. «Un guerrero apache». «Lo vi», respondió Dolores, dejándose caer en una silla. «Lo capturaron cerca de aquí». Marta dejó su costura. «¿Y crees que hablará? ¿Que les dirá dónde está el resto de su banda?» La pregunta parecía inocente, pero Dolores percibió algo más en su tono, como si Marta supiera que la respuesta le importaba por razones que iban más allá de la curiosidad. «Los apaches no hablan», respondió, eligiendo sus palabras con cuidado. «Morirán antes de traicionar a los suyos». Marta la miró fijamente, sus ojos antiguos escudriñando los secretos que Dolores mantenía ocultos. «Eso es lo que he oído, pero el capitán Vargas tiene métodos persuasivos». Dolores se estremeció, imaginando lo que eso significaba: tortura. El guerrero apache sería sometido a sufrimientos indecibles, todo para obtener información sobre Caballo Negro, sobre Yuma y Pluma Azul, sobre el resto de la banda que ahora huía hacia el sur. «¿Te preocupa?», preguntó Marta, su voz ahora más suave.
Dolores levantó la mirada, encontrándose con los ojos sabios de la anciana. Por un momento, consideró mentir de nuevo, negar cualquier conexión con los apaches, pero estaba cansada de mentiras. Sí, admitió, me preocupa. Marta asintió lentamente, como si acabara de confirmar algo que ya sospechaba. Hay más en tu historia de lo que le contaste al capitán, ¿verdad? Dolores sintió que las lágrimas le picaban en los ojos. El peso del secreto, la culpa por mentir, el miedo por el destino de Yuma y su gente, todo se acumulaba dentro de ella como una tormenta buscando liberación. No puedo hablar de ello, Marta. No ahora, por favor. La anciana no insistió. En su lugar, se levantó y puso agua a hervir. A veces, el silencio es la mayor sabiduría. Pero recuerda, niña, que los secretos son como el fuego, pueden dar calor y vida, o pueden consumirte por completo. La tarde transcurrió lenta y tensa. Desde la casa de Marta, Dolores podía ver el ir y venir de soldados y civiles frente a la cárcel. El capitán Vargas entró y salió varias veces, su rostro cada vez más sombrío. Don Santiago permaneció dentro durante horas. Al anochecer, Dolores no podía soportar más la incertidumbre. Aprovechando que Marta se había retirado a descansar, salió silenciosamente de la casa. Las calles estaban casi desiertas, con la mayoría de los habitantes reunidos en la cantina o en sus hogares para la cena. Guiada por un impulso que no podía explicar, se dirigió hacia la parte trasera de la cárcel. Era una locura, lo sabía. Si la descubrían merodeando cerca del prisionero, las sospechas sobre ella se multiplicarían. Pero necesitaba ver. La pequeña ventana con barrotes que daba a la celda estaba a unos 2 metros del suelo. Dolores buscó un cajón abandonado y lo arrastró silenciosamente hasta colocarlo bajo la ventana. Subió y con cautela miró al interior. La celda estaba apenas iluminada por la luz mortecina de una lámpara de aceite. En el suelo de tierra, recostado contra la pared, estaba el guerrero apache. Incluso en la penumbra, Dolores podía ver los nuevos moretones en su rostro, la sangre fresca en sus labios partidos. Lo habían golpeado brutalmente. Como si sintiera su presencia, el apache levantó la mirada. Sus ojos, a pesar del dolor que debía estar sufriendo, seguían siendo pozos de fuerza indomable. Yori, murmuró, usando la palabra apache para los blancos, pero su tono no contenía desprecio. Lo siento, susurró Dolores en español, sin saber si la entendería. Lo siento tanto. El apache la miró largamente, como evaluándola. Luego, para sorpresa de Dolores, respondió en un español rudimentario pero comprensible. Niño vive, gracias a ti. Yuma. Hablaba de Yuma. Un alivio inmenso la invadió. El pequeño había sobrevivido, estaba a salvo con su pueblo. ¿Dónde están?, preguntó, aunque inmediatamente se arrepintió. Era mejor no saber. Si la torturaban a ella también, no podría revelar lo que no sabía. El apache pareció entender su dilema. Lejos, seguro. Dolores asintió, agradecida por su discreción. ¿Te han hecho hablar? Una sonrisa torcida se dibujó en los labios ensangrentados del guerrero. Apache no habla, Apache muere. La resolución en su voz hizo que Dolores comprendiera una terrible verdad. Aquel hombre había aceptado su destino. Moriría antes que traicionar a los suyos. El capitán Vargas podría torturarlo hasta la muerte, pero no obtendría información. «Hay que sacarte de aquí», murmuró Dolores, casi para sí misma. Era una idea absurda, imposible. ¿Cómo podría ella, una mujer sola, liberar a un prisionero custodiado por soldados? El apache negó con la cabeza. «No, tú vives, tú ayudas». «Eso es importante»,
Antes de que Dolores pudiera responder, el sonido de pasos aproximándose la sobresaltó. Alguien venía por el callejón. Con el corazón en la garganta, saltó del cajón y se ocultó tras unos barriles. 2 soldados pasaron charlando, sus palabras casuales sobre juego y mujeres contrastando grotescamente con la gravedad de la situación. No la vieron y pronto sus voces se perdieron en la distancia. Cuando el peligro pasó, Dolores se asomó de nuevo a la ventana. «Volveré», prometió en un susurro. «Encontraré la manera». El apache la miró con una mezcla de compasión y resolución. «No, tú prometes, tú ayudas a mi pueblo, cuando guerra termine». Dolores entendió entonces lo que le pedía. No quería ser rescatado. Quería su promesa de que pasara lo que pasara, ella seguiría siendo un puente entre los 2 mundos, una aliada para su gente cuando todo acabara. Con lágrimas en los ojos, asintió. «Lo prometo». El guerrero cerró los ojos, como si finalmente pudiera descansar. «Piedra azul te protege, espíritus están contigo». Dolores tocó instintivamente el amuleto bajo su ropa. Sintió su superficie lisa y fría, un recordatorio tangible del lazo que ahora la unía a un pueblo que debería haber sido su enemigo. «¿Cuál es tu nombre?», preguntó en un susurro, necesitando de alguna manera honrar a este hombre que moriría sin revelar sus secretos. «Halcón veloz», respondió abriendo nuevamente los ojos. «Hermano de pluma azul, el tío de Yuma». Dolores sintió que el corazón se le encogía. No era solo un guerrero anónimo. Era familia. Dolores regresó a casa de Marta con el alma en vilo. Las palabras de Halcón veloz resonaban en su mente como un eco persistente. La promesa que había hecho, casi sin pensarlo, ahora pesaba sobre sus hombros con la gravedad de un juramento sagrado. La casa estaba a oscuras excepto por una pequeña vela que ardía en la cocina. Marta, contra lo que Dolores había supuesto, no estaba dormida. La anciana la esperaba sentada a la mesa, sus manos arrugadas envolviendo una taza de té de hierbabuena ya frío. «Te vi salir», dijo simplemente, sin acusación en su voz. «Y ahora te veo volver con la cara de quien ha mirado al abismo». Dolores se quedó inmóvil en el umbral, incapaz de negar lo evidente. La sabiduría en los ojos de Marta era demasiado aguda, demasiado certera para intentar engañarla nuevamente. «Y fui a verlo», confesó, acercándose lentamente a la mesa. «Al prisionero». Marta no mostró sorpresa, solo una resignación cansada. «Lo supuse. La pregunta es, ¿por qué?». Dolores se sentó frente a ella, sintiendo que las piernas ya no la sostenían. El cansancio, la tensión acumulada, la incertidumbre, todo caía sobre ella como una avalancha. «Porque le debo la verdad a alguien», respondió finalmente. Con dedos temblorosos, extrajo el amuleto de piedra azul que llevaba oculto. Lo colocó sobre la mesa, donde la luz de la vela arrancó destellos de su superficie pulida. Marta lo observó largamente, sin tocarlo. «Apache», murmuró. No era una pregunta. «Me lo dio la madre del niño», explicó Dolores, las palabras fluyendo ahora sin restricción. «Un niño apache que encontré herido junto al arroyo. Lo curé, le bajé la fiebre. Su gente vino a buscarlo. No atacaron mi casa, Marta, vinieron a recuperar a uno de los suyos». La anciana escuchó en silencio, su rostro una máscara impenetrable. Cuando Dolores terminó su relato, Marta permaneció callada durante lo que pareció una eternidad. «Mi marido murió en un ataque apache», dijo finalmente, su voz extrañamente serena. «Mis 2 hijos también. Durante años llevé un odio tan profundo dentro de mí que me consumía como una enfermedad. Soñaba con venganza, con ver a cada apache muerto». Dolores bajó la mirada, preparándose para el rechazo,
para la condena que seguramente seguiría a esa confesión. Pero un día, continuó Marta, mientras recogía leña en el monte, encontré a una niña apache herida. No tendría más de 6 años, se había caído en un barranco, tenía el brazo roto. Dolores levantó la vista, sorprendida. Nunca había escuchado esta historia. La llevé a mi casa, prosiguió Marta, sus ojos perdidos en el recuerdo. Le entablillé el brazo, le di de comer. 3 días después, una mujer apache apareció en mi puerta. No habló, no me amenazó. Solo tomó a la niña y, antes de irse, dejó una cesta con hierbas medicinales que yo no conocía, hierbas que luego me salvaron cuando me dio la fiebre del valle. Las lágrimas corrían ahora libremente por el rostro arrugado de Marta. Nunca se lo conté a nadie, concluyó, porque entendí algo ese día, que el odio y el amor pueden habitar en el mismo corazón, que los enemigos también son personas, y que a veces los actos más valientes son aquellos que nadie aplaude. Dolores extendió una mano temblorosa y tomó la de Marta. El contacto, cálido y real, ancló a ambas mujeres en ese momento de verdad compartida. El hombre que han capturado, dijo Dolores, es el tío del niño que salvé. Me ha pedido que sea un puente entre su gente y la nuestra cuando todo esto termine. Marta apretó su mano. Un puente construido sobre sangre y lágrimas, pero quizás el único que pueda mantenerse en pie. El amanecer las encontró aún despiertas, compartiendo historias y temores en voz baja, como si las paredes pudieran escuchar y traicionarlas. Cuando los primeros rayos del sol se filtraron por la ventana, Marta se levantó con esfuerzo. «Hoy habrá movimiento», anunció, su voz cargada de premonición. «Lo siento en mis huesos viejos». Apenas había pronunciado esas palabras, cuando el sonido de cascos y voces masculinas llenó la calle. Dolores se asomó cautelosamente a la ventana. Un grupo de jinetes se reunía frente a la cárcel. Entre ellos reconoció al capitán Vargas, a don Santiago y a varios hombres del pueblo, armados con rifles y machetes. «¿Qué sucede?», preguntó Marta, uniéndose a ella en la ventana. Un muchacho pasó corriendo frente a la casa. Marta lo llamó. «Tomás, ¿qué está pasando?». El chico se detuvo, su rostro encendido por la excitación. «El indio habló, dijo dónde está su campamento». «El capitán va a atacarlos ahora mismo». Dolores sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Halcón Veloz había hablado, había traicionado a su gente. No podía creerlo, no después de verlo anoche, no después de la determinación en sus ojos. «¿Estás seguro?», preguntó, incapaz de ocultar su angustia. El muchacho asintió vigorosamente. «Eso dicen». Después de toda la noche interrogándolo, finalmente cantó como pájaro. «Están en un cañón a unas 5 leguas al sur». Con estas palabras, el chico continuó su carrera, ansioso por no perderse la partida de los soldados. Marta cerró la ventana y se volvió hacia Dolores. «¿No lo crees?». «No», respondió ella con firmeza. «Lo vi anoche. Preferiría morir antes que traicionar a los suyos». «Entonces es una trampa», concluyó Marta. «Yo, el capitán, está mintiendo para justificar un ataque, o están usando a Halcón Veloz como cebo», completó Dolores, el horror creciendo en su interior. «Lo llevarán con ellos, herido, para atraer a los otros». Las dos mujeres intercambiaron una mirada cargada de entendimiento. La situación era peor de lo que habían imaginado. «Tengo que avisarles», dijo Dolores, la determinación reemplazando al miedo en su voz. «¿Cómo?», preguntó Marta. «Si sales del pueblo ahora, levantarás sospechas, y aunque lograras salir, ¿cómo encontrarás a los apaches antes que los soldados?». Dolores tocó el amuleto de piedra azul que nuevamente colgaba de su cuello, oculto bajo el rebozo. «No lo sé», admitió. «Pero tengo que intentarlo. No puedo quedarme aquí sabiendo que van a masacrar a inocentes, a mujeres
y niños. Su voz se quebró al pensar en Yuma, en su madre, Pluma Azul. Marta guardó silencio, su rostro surcado por emociones contradictorias. Finalmente, tomó una decisión. «Hay un camino», dijo en voz baja, «un sendero que pocos conocen, a través de la Cañada de los Muertos. Es más corto que la ruta principal, pero peligroso. Si los apaches realmente están al sur, podrías llegar antes que los soldados». «¿Cómo lo conoces?», preguntó Dolores, sorprendida. Los ojos de la anciana se velaron con una tristeza antigua. «Mi marido y yo lo usábamos para comerciar, antes de todo. Él creció en estas tierras, conocía cada piedra, cada arroyo. Dolores no necesitó más explicaciones. Necesitaré a Canela, la tienen en el establo de Jiménez. Pero hay otro problema». Marta señaló hacia la calle, donde los preparativos para la expedición continuaban. «Don Santiago ha dado órdenes de que nadie salga del pueblo hasta que regresen. Temen que alguien pueda advertir a los apaches. Entonces tendré que ser invisible», respondió Dolores, su mente trabajando rápidamente, «o crear una distracción». Marta la miró largamente, como midiendo su determinación. Luego, con un suspiro, se dirigió a un baúl en la esquina de la habitación. De él extrajo un envoltorio de tela desgastada. «Esto era de mi marido», dijo, desenvolviendo un revólver antiguo pero bien conservado. «Y nunca pensé que volvería a usarse». Dolores observó el arma con aprensión. Nunca había disparado, nunca había sentido el deseo o la necesidad de hacerlo. «No sé si pueda», comenzó. «No es para matar», la interrumpió Marta. «Es para sobrevivir. Y a veces, niña, esas dos cosas están más cerca de lo que nos gustaría». Con manos temblorosas, Dolores tomó el revólver. Pesaba más de lo que había imaginado, como si el metal estuviera impregnado con todas las vidas que había tomado. 5 balas, explicó Marta. 1 para cada dedo de la mano que aprieta el gatillo. Úsalas con sabiduría». Dolores asintió, guardando el arma en los pliegues de su falda. La sensación era extraña, ajena, pero también le otorgaba una confianza que no había sentido antes. «¿Cómo saldré del pueblo sin ser vista?», preguntó, enfrentando el problema inmediato. Marta sonrió, una expresión astuta que rejuveneció momentáneamente su rostro arrugado. «Deja eso en mis manos. Estas viejas bones aún pueden servir para algo más que mecerse junto al fuego». El plan de Marta era tan simple como efectivo. La anciana esperó a que la mayoría de los hombres se uniera a la expedición del capitán Vargas, dejando el pueblo bajo la vigilancia de solo 3 soldados jóvenes. Luego, con la determinación propia de quien ha vivido lo suficiente para no temer a las consecuencias, encendió un pequeño fuego en el establo abandonado al otro extremo del pueblo. Cuando veas que corren hacia el humo, ve por Canela y sal por el sendero detrás de la iglesia», instruyó a Dolores, mientras empacaba apresuradamente provisiones. Tortillas, carne seca, una cantimplora de agua y las hierbas medicinales que Dolores siempre llevaba consigo. «¿Y tú?», preguntó Dolores, angustiada por dejar a la anciana para enfrentar sola las consecuencias. Marta sonrió, la sabiduría de décadas brillando en sus ojos cansados. «Una vieja como yo ya ha vivido todas sus vidas. Además, nadie sospechará de mí. Diré que se me cayó una vela mientras rezaba por el éxito de nuestros valientes soldados». El cinismo en su voz hizo que Dolores sonriera a pesar de la gravedad de la situación. Abrazó a Marta con fuerza, sabiendo que podría ser la última vez que viera a su amiga. «Gracias», susurró, su voz quebrada por la emoción. «Por todo. No mueras allá afuera», respondió Marta, apartándose para mirarla a los ojos. «O vendré yo misma a jalarte los pies cada noche». Minutos después, cuando el grito de «¡Fuego!»
resonó en las calles y una columna de humo negro comenzó a elevarse desde el viejo establo. Dolores aprovechó la confusión. Mientras los soldados y los pocos hombres que quedaban en el pueblo corrían hacia el incendio, ella se deslizó como una sombra hasta el establo de Jiménez, donde Canela aguardaba. La yegua relinchó suavemente al reconocerla, como si entendiera la urgencia del momento. Dolores la ensilló con manos expertas, susurrándole palabras de aliento. Luego, con el corazón martilleando en su pecho, montó y salió por la puerta trasera del establo. El sendero detrás de la iglesia era apenas visible, un rastro difuso entre la maleza y los nopales. Dolores lo siguió, manteniendo a Canela a un trote constante hasta estar segura de que nadie la seguía. Solo entonces permitió que la yegua galopara, dirigiéndose hacia el sur con la urgencia de quien sabe que cada segundo cuenta. El sol ascendía en el cielo, implacable. Dolores se orientaba por las indicaciones que Marta le había dado. Seguir el curso seco de un antiguo arroyo, buscar una formación rocosa con aspecto de águila, girar en el mezquite partido por un rayo. La Cañada de los Muertos merecía su nombre. Era un paraje desolado donde las piedras y los cactus parecían los únicos seres vivos, y donde el silencio era tan denso que los latidos de su propio corazón sonaban como truenos. A mediodía, con el sol en su cenit castigando sin piedad, Dolores se detuvo brevemente para dar de beber a Canela y refrescarse ella misma. Desde una elevación, intentó orientarse. A lo lejos, distinguió una nube de polvo que solo podía significar una cosa: la patrulla del capitán Vargas. Van hacia el sureste, murmuró para sí misma. Si los apaches realmente estaban al sur, como había dicho el muchacho, entonces aún tenía una oportunidad de llegar antes. Reanudó la marcha con renovada determinación. El sendero se volvió más escarpado, serpenteando entre rocas y barrancos. En algunos tramos tuvo que desmontar y guiar a Canela a pie. Sus manos se llenaron de cortes por las espinas de los cactus, y el sudor le empapaba la ropa, mezclándose con el polvo rojizo hasta formar una capa de barro sobre su piel. Pero Dolores no se detuvo. La imagen de Yuma, de su madre Pluma Azul, del herido halcón veloz, le daba fuerzas para continuar. El amuleto de piedra azul, cálido contra su pecho, parecía latir con vida propia, guiándola a través de aquel paisaje inhóspito. A media tarde, el sendero descendió abruptamente hacia un cañón estrecho. Dolores frenó a Canela, alarmada por el silencio antinatural que reinaba. Ni siquiera los insectos zumbaban. Era como si la tierra misma contuviera la respiración. «Algo no está bien», murmuró, acariciando el cuello sudoroso de la yegua. Con cautela, desmontó y avanzó a pie, guiando a Canela por las riendas. El revólver que Marta le había dado pesaba en los pliegues de su falda, un recordatorio constante de los peligros que enfrentaba. Al doblar un recodo del cañón, Dolores se detuvo en seco. Frente a ella, a unos 50 metros, se extendía un pequeño valle rodeado de acantilados. En él, dispersas entre los árboles y las rocas, se alzaban varias tiendas cónicas, un campamento apache. Pero algo estaba mal. No había movimiento, no se veían mujeres trabajando, niños jugando, guerreros vigilando, solo un silencio espectral que erizaba la piel. «¿Hola?», llamó Dolores, su voz apenas un susurro que el viento arrastró sin respuesta. Con el corazón acelerado, avanzó unos pasos más. Un cuervo graznó desde lo alto, sobresaltándola. Luego, como respondiendo a una señal invisible, una docena de cuervos más alzaron el vuelo desde el campamento, sus alas negras recortándose contra el cielo azul.
El presentimiento se transformó en certeza. El campamento estaba abandonado. Atando a Canela a un arbusto, Dolores avanzó sola hacia las tiendas. El silencio era absoluto, roto solo por el roce de sus botas contra la tierra y el ocasional susurro del viento entre las lonas. La primera tienda que inspeccionó estaba vacía, pero no abandonada en pánico. Las pieles y mantas estaban cuidadosamente enrolladas, los utensilios recogidos. Quien hubiera estado allí se había marchado de forma ordenada, llevándose sus pertenencias más valiosas. Lo mismo encontró en las demás tiendas. No había señales de lucha ni de huida precipitada. Los apaches se habían ido, probablemente hacía varias horas, quizás incluso desde el amanecer. ¿Pero cómo? ¿Cómo habían sabido que debían marcharse? La respuesta llegó en forma de un suave sonido a su espalda. Dolores se giró bruscamente, llevando la mano instintivamente hacia el revólver. Una figura emergió de entre las sombras de una tienda más grande, ubicada en el centro del campamento. Una mujer apache, anciana y encorvada, con el rostro tan surcado por arrugas que parecía un mapa de toda la historia de su pueblo. Su cabello, blanco como la nieve de las montañas, estaba trenzado con plumas y cuentas de hueso. «Te esperaba, mujer de la piedra azul», dijo en un español sorprendentemente claro, aunque con un fuerte acento gutural. Dolores quedó paralizada por la sorpresa. «¿Me esperaba?». La anciana asintió, señalando el amuleto que Dolores llevaba al cuello. «La piedra habla, yo escucho». Dolores tocó instintivamente el amuleto. «¿Quién es usted?». «Soy Nube Blanca, madre de Caballo Negro, abuela de Pluma Azul, bisabuela de Yuma», respondió la anciana, cada nombre pronunciado con la reverencia de quien recita un linaje sagrado. «Curandera de mi pueblo». Otra curandera, otro puente entre mundos. Dolores sintió una conexión inmediata con esta mujer, como si de alguna manera hubieran estado destinadas a encontrarse. «He venido a advertirles», dijo rápidamente, recordando la urgencia de su misión. «Los soldados vienen hacia aquí, tienen a Halcón Veloz, dicen que él reveló la ubicación del campamento». Nube Blanca negó con la cabeza, una sonrisa triste curvando sus labios agrietados. Halcón Veloz no habló. Su boca está sellada para siempre. La implicación de esas palabras golpeó a Dolores como un puñetazo físico. «Ha pasado al otro lado», confirmó la anciana. «Su espíritu cabalga con nuestros ancestros». Dolores cerró los ojos, intentando contener las lágrimas. Halcón Veloz había muerto, probablemente durante la noche, después de que ella lo visitara. Había muerto sin traicionar a su gente, fiel a su palabra hasta el último aliento. «¿Cómo lo sabe?», preguntó finalmente, abriendo los ojos. Nube Blanca señaló el cielo. «Los cuervos traen mensajes, y la piedra», señaló el amuleto. «La piedra siente». Era una explicación que desafiaba toda lógica occidental, y sin embargo, Dolores la aceptó sin cuestionarla. En los últimos días había experimentado suficientes cosas inexplicables como para saber que había verdades más allá de lo que podía entender. «¿Dónde están los demás?», preguntó mirando alrededor. «Están a salvo. Se fueron al amanecer», respondió Nube Blanca, «hacia donde el sol toca primero las montañas, un lugar que los Yori no conocen». Dolores sintió un alivio inmenso. Caballo Negro, Pluma Azul, Yuma y el resto de la banda estaban a salvo, al menos por ahora. «¿Por qué se quedó usted?», preguntó, intrigada por la presencia de la anciana en el campamento abandonado. Nube Blanca la miró fijamente, sus ojos negros tan profundos que parecían contener universos enteros. «Para encontrarte, para decirte que tu camino apenas comienza».
Un escalofrío recorrió la espalda de Dolores. ¿Mi camino? Salvaste a un niño apache, dijo la anciana. Ahora debes salvar a muchos más. De ambos lados, antes de que Dolores pudiera preguntar qué significaba eso, un sonido distante rompió el silencio. Cascos de caballos, muchos caballos, aproximándose por el cañón. «¡Los soldados!», jadeó Dolores, el pánico alzándose en su garganta. «¡Están llegando!». Nube Blanca permaneció imperturbable. «Sí, y nos encontrarán a las 2. ¡Tenemos que irnos!», exclamó Dolores, tomando la mano arrugada de la anciana. «Canela puede llevarnos a ambas», pero Nube Blanca negó con la cabeza, retirando suavemente su mano. «No, yo me quedo. ¡La matarán!». «Quizás», respondió la anciana con una serenidad que desafiaba toda comprensión. «O quizás encuentre otra manera». El sonido de los cascos se hacía más fuerte. Dolores calculó que los soldados llegarían en minutos. «No puedo dejarla aquí», insistió, la desesperación tiñendo su voz. Nube Blanca se acercó a ella y con un gesto sorprendentemente ágil para su edad, tomó el amuleto de piedra azul entre sus dedos nudosos. «Este es el corazón de mi nieta», dijo, su voz ahora cargada de una autoridad ancestral. «Te lo dio para protegerte, para conectarte con nuestro pueblo. Ahora yo te doy algo más». De entre los pliegues de su vestido, extrajo un pequeño saquito de cuero. Lo abrió y vertió su contenido en la palma de Dolores, semillas pequeñas y oscuras. «Estas son semillas de vida», explicó Nube Blanca. «Crecerán donde las plantes, incluso en la tierra más seca, en el corazón más duro. Son nuestro futuro, Dolores Mendoza, y ahora también el tuyo». Dolores miró las semillas en su mano, sintiendo su peso insignificante y al mismo tiempo infinito. Entendió entonces lo que Nube Blanca le estaba confiando. No solo la supervivencia física de su pueblo, sino su legado, su conocimiento, su conexión con la tierra. «Las protegeré con mi vida», prometió, guardando las semillas en el bolsillo de su falda, junto al revólver. Vida y muerte, lado a lado. El ruido de los cascos era ahora ensordecedor. Debían estar a la entrada del cañón. «Ve», ordenó Nube Blanca, señalando hacia el fondo del valle, donde un estrecho paso entre las rocas ofrecía una vía de escape. «Sigue el camino del agua que ya no fluye, te llevará a salvo». «¿Y usted?». La anciana sonrió, una expresión que transformó su rostro arrugado en algo etéreo, casi sobrenatural. «Yo tengo mis propios caminos. Nos volveremos a ver, mujer de la piedra azul». Cuando las semillas hayan florecido, con estas palabras, Nube Blanca se giró y entró en la tienda central, desapareciendo en su oscuridad como si nunca hubiera existido. Dolores permaneció inmóvil por un segundo, debatiéndose entre seguirla y huir. Finalmente, el instinto de supervivencia prevaleció. Corrió hacia Canela, la desató con manos temblorosas y montó. Justo cuando giraba hacia el paso que Nube Blanca le había indicado, los primeros jinetes aparecieron en la entrada del cañón. El capitán Vargas cabalgaba al frente, seguido por don Santiago y al menos 20 soldados y civiles armados. Incluso a esa distancia, Dolores pudo ver la expresión de sorpresa en sus rostros al encontrar el campamento vacío. Y al reconocerla a ella, «¡Es la viuda Mendoza!», gritó alguien. «¡Deténganla!». Sin tiempo para pensar, Dolores espoleó a Canela hacia el paso estrecho. 3 soldados se separaron del grupo y salieron en su persecución, pero tenían que rodear el campamento para alcanzarla, dándole una pequeña ventaja. El paso entre las rocas era angosto y traicionero. Canela avanzaba con dificultad, resbalando ocasionalmente en la grava suelta. Detrás,
Los gritos y el ruido de cascos indicaban que sus perseguidores estaban cada vez más cerca. «¡Vamos, Canela!», urgió Dolores, inclinándose sobre el cuello de la yegua. «Solo un poco más». El paso desembocó en otro cañón más amplio, donde el lecho seco de un río serpenteaba entre las rocas. Nube Blanca había dicho que siguiera el camino del agua que ya no fluye. Este debía ser. Dolores dirigió a Canela hacia el cauce, permitiéndole galopar por fin sobre un terreno más firme. La yegua respondió con renovado vigor, poniendo distancia entre ellas y sus perseguidores. Pero la ventaja fue efímera. Un disparo retumbó en el cañón y luego otro. Las balas silbaron cerca, levantando pequeñas nubes de polvo donde impactaban contra las rocas. Las balas seguían silbando a su alrededor, mientras Dolores se inclinaba sobre el cuello de Canela, fundiéndose con la yegua en una desesperada carrera por la vida. El lecho seco del río giraba y serpenteaba entre paredes de roca rojiza, ofreciendo ocasionales refugios de los disparos, pero nunca suficiente distancia de sus perseguidores. «¡Deténgase, Mendoza!», gritó una voz que reconoció como la del capitán Vargas. «No tiene escapatoria». Tenía razón. Dolores lo sabía. A pesar de la ventaja inicial, los soldados montaban caballos más frescos y conocían mejor el terreno. Eventualmente, la alcanzarían. Fue entonces cuando recordó el revólver que Marta le había dado. 5 balas, 5 oportunidades, pero Dolores nunca había disparado un arma en su vida, y la idea de hacerlo ahora, mientras cabalgaba a toda velocidad por un terreno accidentado, parecía imposible. El cauce del río se estrechó repentinamente, forzando a Canela a reducir la velocidad. Dolores miró hacia atrás y vio con horror que los 3 soldados que la perseguían estaban ganando terreno rápidamente. En cuestión de minutos, la alcanzarían. Una decisión cristalizó en su mente. No podía seguir huyendo indefinidamente. Tendría que enfrentarlos. Delante de ella, el cauce se ensanchaba formando una pequeña explanada rodeada de rocas. Un lugar donde Canela podría maniobrar, donde ella tendría alguna posibilidad, por mínima que fuera. Al llegar allí, Dolores tiró de las riendas y giró a Canela para enfrentar el camino por donde venían sus perseguidores. Con manos temblorosas, extrajo el revólver de su falda y lo amartilló como había visto hacer a los hombres en el pueblo. «Perdóname, Ramón», susurró, pensando en su difunto esposo, que siempre había detestado las armas. «Perdóname, Miguelito», su hijo, que nunca conocería este momento de desesperación. Los soldados aparecieron en la curva del cauce y se detuvieron abruptamente al verla esperándolos, el arma firme en sus manos, a pesar del temblor interior. «¡Dolores Mendoza!», exclamó el capitán Vargas, avanzando lentamente su caballo. «¡Baje esa arma inmediatamente!». «Está cometiendo traición contra México al ayudar a los apaches». «No dé un paso más, capitán», respondió ella, sorprendida por la firmeza de su propia voz. «No quiero disparar, pero lo haré si me obligan». Los 3 jinetes intercambiaron miradas, evaluando la situación. Una mujer sola, sin entrenamiento, contra 3 soldados armados. Las probabilidades estaban claramente a su favor. Y sin embargo, algo en la postura de Dolores, en la determinación que ardía en sus ojos, les hizo dudar. «Está protegiendo a asesinos», insistió Vargas, aunque sin avanzar más. «Esos salvajes han matado a decenas de inocentes, han quemado ranchos, destruido familias enteras. Y nosotros les hemos hecho lo mismo», replicó Dolores. «Les hemos quitado sus tierras, envenenado sus pozos, masacrado a sus niños. ¿Cuándo termina, capitán?» «¿Cuánta sangre es suficiente?»,
El capitán frunció el ceño, desconcertado por esta resistencia inesperada de una viuda a quien todos consideraban dócil y retraída. «No me corresponde a mí juzgar la historia, señora», dijo finalmente. «Solo sigo órdenes, y mis órdenes son capturar a los apaches responsables de los recientes ataques. ¿Y qué hará cuando los encuentre? ¿Matarlos a todos? Incluso a las mujeres y los niños». Un destello de algo, vergüenza, duda, cruzó el rostro del capitán. «La guerra tiene sus propias reglas», respondió evasivamente. «No, los hombres deciden qué reglas seguir en la guerra y en la paz». Dolores mantuvo el revólver en alto, pero su voz se suavizó. «Capitán, he visto a esos salvajes, como usted los llama. He visto su humanidad, su honor, su amor por sus hijos. No son tan diferentes de nosotros. Son apache», intervino otro de los soldados, un joven con la cara marcada por cicatrices de viruela. «Nacieron para matar». «Nadie nace para matar», rebatió Dolores. «A eso nos enseñan, tanto a ellos como a nosotros». Un silencio tenso siguió a sus palabras. El aire del cañón parecía haberse espesado, cargado no solo con el calor del día, sino con el peso de verdades incómodas que rara vez se pronunciaban en voz alta. El tercer soldado, hasta entonces silencioso, se adelantó ligeramente. «El viejo apache, el que capturamos», dijo, su voz cargada de una emoción indefinible. Murió sin decir una palabra. Ni siquiera cuando se detuvo, incapaz o no dispuesto a describir las torturas que Dolores ya imaginaba. «Su nombre era Halcón Veloz», dijo Dolores con suavidad. «Era el tío de un niño que salvé, un niño que fue herido por una bala perdida. Ese niño tiene una madre que lo ama, una familia que daría su vida por él». Exactamente como cualquiera de nosotros, el capitán Vargas apretó los labios, visiblemente perturbado por la humanización de aquellos a quienes había sido entrenado para ver como enemigos sin rostro. «Aunque quisiera creerle, señora Mendoza», dijo finalmente, «tengo órdenes, y esas órdenes son claras». «Lo sé, capitán», respondió Dolores, resignada, «pero yo también tengo órdenes de mi propia conciencia». Justo cuando parecía que el enfrentamiento llegaría a su inevitable conclusión violenta, un sonido resonó en el cañón. No eran disparos ni cascos de caballos, era un canto agudo y penetrante que parecía provenir de todas partes y de ninguna a la vez. Los soldados miraron alrededor, alarmados, incluso Dolores. Con el amuleto de piedra azul vibrando contra su pecho, sentía un escalofrío recorrer su espina. «¿Qué es eso?», preguntó uno de los soldados, el miedo transparente en su voz. Antes de que alguien pudiera responder, una figura apareció en lo alto de las rocas que rodeaban la explanada. Era Nube Blanca, su silueta recortada contra el cielo, su cabello blanco ondeando en el viento como una bandera espectral. Su canto, ahora más claro, parecía atravesar la piedra misma, resonando en los huesos de todos los presentes. «¡Una bruja apache!», gritó el soldado más joven, alzando su rifle. «¡No!». Dolores apuntó su revólver hacia él, la determinación renovada en su rostro. «No le dispare, ella no les hará daño». Pero el pánico ya se había apoderado de los hombres. El canto de Nube Blanca, los rumores sobre poderes sobrenaturales de los chamanes apaches, la situación ya de por sí tensa. Todo se combinó para quebrar su valor. «¡Retirada!», ordenó el capitán Vargas girando su caballo. «¡Volvamos con el resto del grupo!». Los soldados no necesitaron que se lo repitieran. En segundos, los 3 jinetes habían desaparecido por donde habían venido, levantando nubes de polvo a su paso.
Dolores bajó lentamente el revólver, temblando ahora que la adrenalina comenzaba a disiparse. Miró hacia las rocas donde había aparecido Nube Blanca, pero la anciana ya no estaba allí. Había desaparecido tan misteriosamente como había aparecido. Sin tiempo que perder, Dolores guardó el arma y espoleó a Canela. Debía aprovechar esta oportunidad para poner la mayor distancia posible entre ella y sus perseguidores. El cauce seco continuaba hacia el este y ella lo siguió, confiando en la promesa de Nube Blanca de que la llevaría a salvo. Cabalgó durante horas, deteniéndose solo cuando fue absolutamente necesario para descansar a Canela. El paisaje cambió gradualmente. El cañón se abrió a un valle amplio. El lecho seco del río se transformó en un sendero apenas visible entre la vegetación cada vez más abundante. Al atardecer, cuando el sol pintaba el cielo de naranjas y púrpuras, Dolores llegó a una meseta desde donde podía ver millas en todas direcciones. No había señales de persecución. Parecía que la intervención de Nube Blanca había sido efectiva, al menos temporalmente. Exhausta, desmontó y permitió que Canela pastara en un pequeño parche de hierba. Se sentó sobre una roca plana, contemplando el horizonte mientras el día moría lentamente. ¿Qué haría ahora? No podía volver a San Miguel, eso era seguro. El capitán Vargas la arrestaría por traición en cuanto pusiera un pie en el pueblo. Su casa, aunque lejana, tampoco era una opción segura. Probablemente ya estaría vigilada. Se había convertido en una fugitiva, una mujer sin hogar, sin pueblo, sin lugar al que pertenecer. Tocó el amuleto de piedra azul, encontrando extraño consuelo en su superficie lisa y fría. Luego metió la mano en el bolsillo y extrajo el saquito de semillas que Nube Blanca le había confiado. «Semillas de vida», había dicho la anciana. «Crecerán donde las plantes, incluso en la tierra más secas, en el corazón más duro». Dolores tomó una de las semillas entre sus dedos, examinándola a la luz del crepúsculo. Pequeña, oscura, aparentemente insignificante, y sin embargo, contenía toda la promesa del futuro, toda la potencia de lo que podría llegar a ser, como ella misma. Una idea comenzó a formarse en su mente. No podía regresar a su antigua vida, pero quizás podría construir una nueva, una vida dedicada a ser ese puente que Halcón Veloz le había pedido que fuera, a sembrar las semillas que Nube Blanca le había confiado. El sonido de cascos interrumpió sus pensamientos. Con el corazón acelerado, Dolores se puso de pie, llevando instintivamente la mano al revólver. Pero lo que vio no eran soldados. En el sendero que conducía a la meseta, 3 jinetes se acercaban lentamente. Incluso en la luz menguante, Dolores reconoció las siluetas características de los guerreros apaches, y a la cabeza del pequeño grupo, una figura familiar, Caballo Negro. Dolores esperó, inmóvil, mientras los jinetes se aproximaban. No sentía miedo, sino una extraña calma, como si este encuentro estuviera predestinado. Caballo Negro desmontó a unos pasos de ella. Su rostro, tan impenetrable como siempre, mostraba sin embargo un nuevo respeto en la forma en que inclinó levemente la cabeza a modo de saludo. «Dolores Mendoza», dijo en su español entrecortado. «Nube Blanca dijo que estarías aquí». «¿Cómo está ella?», preguntó Dolores, preocupada por la anciana después de su misteriosa aparición en el cañón. «A salvo», respondió Caballo Negro. «Tiene caminos propios». Dolores asintió, comprendiendo que había aspectos del mundo apache que quizás nunca entendería completamente. «Los soldados te persiguen», continuó el jefe apache. No era una pregunta. «Sí, no puedo volver a mi pueblo».
Caballo Negro intercambió miradas con los otros dos guerreros. Una comunicación silenciosa que Dolores no pudo interpretar. «Halcón veloz ha muerto», dijo finalmente. «Lo sé», respondió Dolores, la tristeza evidente en su voz. «Lo torturaron, pero no traicionó a su pueblo». Un destello de emoción cruzó el rostro normalmente impasible de Caballo Negro. Murió como un guerrero, con honor. Se produjo un silencio, pero no era incómodo. Era un silencio de respeto mutuo, de reconocimiento del valor del otro. «¿Y ahora?», preguntó Dolores finalmente. «¿Dónde irán ustedes?» «Lejos», respondió Caballo Negro. Hacia las montañas del este, donde los Yori no nos encuentren». Hizo una pausa y luego añadió: «Tú puedes venir». La oferta sorprendió a Dolores. ¿Vivir con los apaches? ¿Abandonar completamente su mundo para adentrarse en otro del que apenas conocía las orillas? «Mi hijo pregunta por ti», añadió una voz femenina. Pluma Azul había desmontado y se acercaba ahora, su figura esbelta recortada contra el cielo nocturno. Su rostro, aunque marcado por el cansancio y las penurias recientes, se suavizó al hablar de Yuma. Dice que la mujer de manos suaves le salvó la vida. Quiere verte otra vez. Dolores sintió un nudo en la garganta. El recuerdo del pequeño Yuma, de su valentía frente al dolor, de su mirada curiosa y despierta, despertó en ella una ternura que creía perdida desde la muerte de Miguelito. «No sé si puedo ser parte de su mundo», admitió con honestidad. «Ni nosotros del tuyo», respondió Pluma Azul. «Pero quizás podemos crear uno nuevo, juntos». Las palabras resonaron en el interior de Dolores como un eco profundo. Un mundo nuevo, no completamente apache, no completamente mexicano. Un espacio intermedio donde las semillas de la comprensión pudieran germinar. «Tengo algo que mostrarles», dijo, extrayendo el saquito de semillas. Nube Blanca me lo dio. Dijo que eran semillas de vida, que crecerían incluso en la tierra más seca. Pluma Azul tomó una de las semillas, examinándola con reverencia. «Maíz sagrado», murmuró, «la semilla de nuestros ancestros. Pocos quedan. La abuela te confió nuestro futuro». El peso de esa responsabilidad, lejos de abrumar a Dolores, pareció darle un nuevo propósito, una claridad que había estado buscando desde la muerte de su familia. «Desconozco un lugar», dijo, la idea cristalizando completamente en su mente. «Un valle escondido, cerca de donde yo vivía. Tiene agua todo el año, tierra fértil, está lo suficientemente lejos del pueblo para estar seguro, pero no tan lejos como para estar aislado». Caballo Negro la miró largamente, como evaluando no solo sus palabras, sino la fuerza de su espíritu. «Un lugar para sembrar», dijo finalmente. «Para sembrar maíz», asintió Dolores. «Y para sembrar paz». La noche había caído por completo. Las estrellas brillaban en el cielo con una claridad que solo el desierto puede ofrecer, como testigos silenciosos de los pactos que se forjan bajo su luz. «No será fácil», advirtió Caballo Negro. «Los Yori no querrán paz. Los apache tampoco, muchos de ellos. Nada que valga la pena es fácil», respondió Dolores. «Pero tenemos algo que ellos no tienen». «¿Qué?», preguntó Pluma Azul. Dolores sostuvo el amuleto de piedra azul en una mano y una semilla en la otra. «Tenemos esto, protección y vida, el pasado y el futuro». Los tres apaches asintieron, comprendiendo el simbolismo de sus palabras. En un mundo regido por la violencia y la separación, esos pequeños objetos representaban una posibilidad diferente, un camino que pocos se atrevían a imaginar. «Vengan», dijo Caballo Negro, montando nuevamente. «Nuestro pueblo espera».
Les hablaremos de tu idea. Dolores montó a Canela, sintiendo una extraña paz a pesar de la incertidumbre que se extendía ante ella, mientras cabalgaban bajo el manto estrellado hacia un destino que ninguno de ellos podía predecir completamente. Pensó en todo lo que había perdido: su esposo, su hijo, su hogar, su lugar en la sociedad. Pero también pensó en lo que había encontrado: un propósito, una nueva familia, una forma de honrar la memoria de aquellos a quienes había amado, construyendo algo que trascendiera el odio y la división. Las semillas en su bolsillo parecían latir con vida propia, como pequeños corazones esperando ser plantados. Y el amuleto de piedra azul, cálido contra su pecho, le recordaba que a veces los puentes más fuertes se construyen desde el abismo más profundo. Mientras el pequeño grupo se alejaba en la noche, Dolores Mendoza, antes conocida simplemente como la viuda, ahora se convertía en algo más: una salvadora de almas perdidas, una sembradora de futuros posibles, un puente entre mundos que la guerra había intentado separar para siempre. Y en algún lugar, más allá del velo que separa este mundo del siguiente, quizás Ramón y Miguelito sonreían, sabiendo que su amada había encontrado no el final de su historia, sino un nuevo comienzo.